Muy buenos días, soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Esto es lo Último por Bonita Radio. Recuerde que nos puede acceder a través de Facebook y también más tarde, cuando terminemos este programa, estaremos en YouTube y en los podcasts iTunes y iVoox. Empezamos el día hoy, 7 de abril del 2020, 23 días desde que la gobernadora de Puerto Rico emitió un toque de queda y le dijo al país que le iba a dar información porque nos quería vivos con relación a lo que está pasando en la pandemia COVID-19. Y lo que hemos recibido desde el día 1 de información o no coincide, o los números están incompletos. El Nuevo Día hace un titular hoy reseñando las estadísticas que diariamente emite el Departamento de Salud de Puerto Rico a los periodistas con relación a la pandemia, y el titular establece lo que no sabe el gobierno de Puerto Rico sobre la pandemia. Yo quiero conversar un rato con el colega periodista Benjamín Torres Gotay, que ha estado ahí en la línea con relación a esta cobertura. Benjamín, buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días a tu audiencia. Benjamín, la pregunta obligada es, estamos en un momento en que la información es súper importante para que el país entienda por dónde van los números de esta pandemia. Y parecería que el gobierno de Puerto Rico todavía no se pone de acuerdo en si hay o no el contact tracing que dijo el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, que iba a haber desde el sábado. Pero hoy tenemos 277 casos que no se sabe dónde están ubicados, en qué municipio. ¿Cuál es tu primera reacción a una pregunta vieja? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta precisamente es, ¿tú crees que realmente el gobierno no tiene la información y no la quiere compartir, o tiene la información y no sabe cómo compartirla? Bueno, yo honestamente, tú sabes, Carmen, que los periodistas, pues, hay un plano de las cosas que sabemos o que intuimos, y hay un plano que es el que podemos decir, que es el que podemos corroborar y del que tenemos información fidedigna, confiable, corroborable, demostrable, etcétera. Y en este caso de la información sobre las pruebas del coronavirus, la información que yo puedo compartir y que he compartido a través de mis escritos y de mis comentarios es que realmente el gobierno no sabe, no conoce la magnitud de esta pandemia en Puerto Rico principalmente por dos razones. La primera es que en el Departamento de Salud no había, cuando esto empezó, una infraestructura que pudiese atender esta situación como se merecía. Entiéndase, hacer las pruebas, hacer el rastreo de contactos, organizar la data, preparar la data, traducirla a la gente, comunicarla, etcétera. El Departamento de Salud, como tú bien sabes, es un esqueleto de agencia realmente. Es una agencia que no tiene casi personal, que estaba muy mal administrada. Y que realmente no estaba capacitada para manejar la magnitud de esta situación. Esa es la primera razón por la cual yo creo que no tiene suficiente información para convertir con el público. La otra razón es que no tenemos suficientes pruebas. Puerto Rico es la jurisdicción estadounidense donde menos pruebas per cápita se han hecho. Las pruebas son las que le pueden decir al gobierno cuál es la magnitud real de esta situación, por dónde va, cuáles son los contagios, cuáles pudieran ser unas áreas de más preocupación que otras, etcétera. Pero como tenemos tan pocas pruebas, eso le hace imposible obtener datos suficientes para hacer una proyección epidemiológica, para saber dónde hay más casos que en los otros, cuáles son las tendencias que tiene esta situación en particular en Puerto Rico, etcétera. En palabras más simples, Carmen, estamos navegando este mar picado de coronavirus, esta pandemia que tiene en jaque al mundo entero. En Puerto Rico lo estamos manejando prácticamente a ciegas, adivinando, sin información. Es lo que nosotros hemos venido diciendo aquí cuando yo comparto con los colegas, en este caso Manuel Ernesto Rivera, que ha estado conmigo, y ahora tú, todos coincidimos en lo mismo. En Puerto Rico hay un antecedente a este momento bien reciente del 2017. ¿Se te parece a lo que ocurrió en el 2017?
Se me parece en un sentido, porque, y es el sentido, básicamente la mayoría de los problemas de Puerto Rico todos terminan en ese mismo sitio, y es la debilidad de las instituciones en Puerto Rico. Y esa debilidad tiene muchísimas razones, empezando pues por una razón es la austeridad a la que lleva el gobierno sometido hace muchos años, y otra razón es la costumbre nefasta esta de cambiar todo el liderato de todas las agencias cada 4 años para acomodar a los amigos de los que ganan las elecciones. Eso lo que significa es que en las agencias de Puerto Rico, en las agencias del gobierno de Puerto Rico, no hay memoria institucional, no hay experiencia y no hay pericia para manejar los asuntos, porque la gente se nombra y se coloca en puestos no porque tengan una experiencia particular en X o Y campo, se nombra porque tiene conexiones con los partidos y porque son las personas que desde esas agencias ayudan a los partidos a recaudar dinero, a organizar huestes, etcétera, etcétera. En el caso de María, pues las agencias que tenían que manejar el tema de la emergencia, como manejo de emergencia, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Salud, pues básicamente tenían un liderato muy poco experimentado en cualquier tema, más aún en lo que es un huracán de categoría 5. Y eso es lo mismo que está pasando ahora con el coronavirus. No tenemos un cuerpo de funcionarios públicos, un cuerpo de servicio público que pueda manejar esta ni prácticamente ninguna otra situación de emergencia o que se salga de la rutina porque no tienen la experiencia, no están en esos puestos por la experiencia que puedan tener. ¿Cómo atraviesa todo este panorama de pobre institucionalidad, que lo comparto totalmente, más allá del asunto de cada 4 años en Puerto Rico ha habido un cambio total de la gerencia intermedia de las agencias a partir de la Ley 9, y eso es un antecedente que está ahí y no lo podemos negar. Ley 7, querrás decir. Perdóname, es que fue en el 2009. ¿Cómo olvidar que fue Luis Fortuño? Ley 7 claro. En 2009. Claro. Eso está ahí y eso obviamente también opera negativamente en este momento. Pero ¿cómo atraviesa eso el asunto de los contratos a posibles donantes del partido? Ustedes sacaron una historia el domingo que nosotros hemos de alguna manera traído con nueva información con relación a cómo llegaron estas personas a tener un contrato a pesar de que no tenían la pericia. ¿Cómo atraviesa ese sentido de que igualmente es la política partidista instalada en el servicio público? ¿Cómo tú lo ves al momento de hoy? Porque parecería que también tiene una pata en lo que ocurrió en el huracán María 2017. Bueno, tú sabes que el detalle fino, granular, completo, de cómo estas personas llegaron a tener esos contratos, pues no lo conocemos todavía. Yo estoy esta tarde te doy información sobre eso, escúchanos. Ok. Te decía, hasta este momento, ese detalle granular no lo conocemos. Obviamente, pues uno ata cabos y uno se da cuenta de que quienes recibieron los contratos, aunque no tenían ninguna experiencia en el campo de productos médicos, eran personas bien conectadas al partido. Activistas, donantes, tenían siempre contratos con las administraciones del PNP, etcétera, etcétera. Pues no hay que ser un científico ni un genio para darse cuenta de que por ahí es que viene la conexión. Y si recuerda, hace un momento te decía que prácticamente todas las agencias del gobierno de Puerto Rico están dirigidas en sus niveles altos e intermedios por activistas políticos. Y por lo tanto son personas que se conocen las unas a las otras. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el Departamento de Salud, no es una excepción a eso. Las personas en los niveles intermedios y en los altos niveles del departamento, por lo menos antes del secretario de ahora, al secretario de ahora pues yo le doy el beneficio de la duda porque está empezando. Claro. Y en unas semanas o meses pues ya podemos empezar a emitir juicios, buenos o malos, como sean. Antes de este secretario, la directiva del departamento pues estaba ahí por premios políticos y por lo tanto pues las personas que están afuera en la calle buscando el negocio y mira que iban a hacer un gran negocio con esto de las pruebas, pues están súper iban a dar un palo, como se dice en el mundo y salvando la distancia en el mundo del narcotráfico. Sí, pero oye, pero espérate, que eso lo decimos en country. Ok. Carmen, tú que has trabajado el tema de seguridad pública, sí. Tú sabes que los márgenes de ganancia de la cocaína son estratosféricos.
Pues aquí iban a tener un margen de ganancia parecido a ese, por la información que tenemos. Sí. Benjamín, ¿dónde tú colocas en este caso el proyecto de comunicación del gobierno de Puerto Rico cuando tenemos desde Fortaleza y no desde el Departamento de Salud, porque el Departamento de Salud como que era inexistente en el proyecto de comunicación si Fortaleza no lo traía cuando empezó esta pandemia? Pero hoy, a partir de lo que ha ocurrido en los últimos 8 días, con conferencias de prensa a las 7:30 de la noche de un domingo. Rarísimo eso. Yo esperaba que, o sea, cuando los gobiernos hacen conferencias de prensa por la noche, cualquier día, más un domingo, uno espera un anuncio dramático, algo que no puede esperar a la mañana siguiente. Claro. En la conferencia de prensa del domingo no se dijo nada que no se hubiese podido decir ese mismo domingo a las 10 de la mañana o el día siguiente a las 10 de la mañana, que es la hora tradicional de conferencias de prensa. Yo difiero de ti en el sentido de que el Departamento de Salud no ha estado en la ecuación del gobierno de comunicación pública. Lo estuvo al principio, lo estuvo cuando el secretario era Rafael Rodríguez Mercado. Claro. Cuando el doctor Rodríguez Mercado... Sí. Cuando el doctor Rodríguez Mercado sale del panorama abruptamente en la noche del 13 de marzo, que fue el mismo día en que se corroboró los primeros 3 casos positivos en Puerto Rico, entonces la gobernadora hace un cambio radical y empieza a darle relieve público al llamado Task Force. Ahí fue que eso cambió. Ahora, con la llegada de Lorenzo González a la Secretaría de Salud, pues de nuevo el departamento está volviendo a asumir un rol protagónico en el término de comunicación de esta situación, y el Task Force vuelve a quedar un poquito relegado. Claro, pero ¿tú piensas que realmente Rafael Rodríguez Mercado tenía todo el control de una proyección del Departamento de Salud en términos de comunicaciones? ¿No estaba un poco supeditado a lo que dijera Fortaleza? Pues yo francamente no sé. Yo sé que durante todos esos días la voz cantante de este tema la llevaba el secretario de Salud y la epidemióloga. Eso empezó a cambiar cuando la cosa se complicó, cuando la cosa se salió, como quien dice, un poquito de control, cuando cayeron 3 casos positivos a la misma vez. Claro. Dos de los cuales el secretario había estado diciendo toda la semana que no creía que eran casos de coronavirus en uno de los casos, y en el otro tú sabes que se trataba del paciente del doctor Fernando Cabanillas, que no se le quiso ni siquiera hacer la prueba hasta que el doctor Cabanillas denunció la situación con el periodista David Begnaud. Sí, que también es parte de lo que utilizan, un poco salirse de lo que son los medios tradicionales y no tradicionales en Puerto Rico, que estamos haciendo un trabajo relacionado con la cobertura, y entonces atraen a David o algún otro, pero en este caso David Begnaud, que básicamente está viviendo prácticamente en Puerto Rico desde el huracán María. Benjamín, el asunto de la operación millonaria, esta del gran tumbe, el gran palo que querían dar con esa compra de 38 millones que se suma a las que tenía 313 LLC, es algo que, además de la suspicacia que nos provoca a nosotros como investigadoras en el campo de las comunicaciones, le levanta mucha sospecha a la gente. Nosotros en Bonita tenemos una gran interacción con nuestro público y la audiencia está muy pendiente. ¿Cuál es tu experiencia con relación a la audiencia que ustedes manejan? ¿La gente está igual de desconfiada de todas las informaciones que traemos con relación a este tipo de transacción? Evidentemente hay una enorme desconfianza de parte de la ciudadanía en Puerto Rico hacia la clase política y a la clase gobernante. Este caso de las pruebas y la transacción esta multimillonaria con esta empresa sin ninguna experiencia se suma a muchas otras instancias de eventos que han ido minando esa desconfianza a lo largo de los años. Mucha gente ha comparado el caso de Apex General Contractors y este contrato de 38 millones con el contrato multimillonario que se le ofreció a la compañía Whitefish, que tenía, no recuerdo el número ahora, pero eran menos de 10 empleados o 5 empleados. Una caseta en Montana. Era una casita en Montana y se le dio un contrato multimillonario, creo que 2 o 3 días después del huracán.
Sí. Ese contrato, al final del día, el Contralor de Puerto Rico y alguna entidad en Estados Unidos encontró que no había ninguna irregularidad, aunque hay informes que todavía sigue bajo pesquisa del FBI. Pero nada, los dos casos se parecen en lo mismo. En momentos de gran crisis, desde el gobierno se ofrecen contratos de muy dudoso, muy dudoso. ¿Te parece que se apunta un poco a la teoría, se suma a la teoría de Naomi Klein del capitalismo del desastre? ¿Cómo? Absolutamente. En Puerto Rico Puerto Rico es un caso de estudio. Un text case, un test study case de lo que es el capitalismo del desastre. De hecho, a mí siempre me llamó la atención, después de María, cómo el entonces gobernador Ricardo Rosselló se paseó por todo Estados Unidos ofreciendo a Puerto Rico como un canvas en blanco para venir aquí a hacer lo que cualquiera quisiera. Evidentemente, eso pues no se concretó como él lo proyectaba, porque al final del día no llegó lo que ha llegado, o sea, lo que se asignó era como una tercera parte del dinero de lo que ellos esperaban, y de esa tercera parte del dinero que ellos esperaban que se asignara se ha desembolsado muy poco. O sea, que aquel sueño que tenía Ricardo Rosselló y su séquito de estas grandes construcciones y proyectos en Puerto Rico con dinero de la recuperación, pues no se ha producido. Y en el caso de coronavirus, pues lo que vimos es otro ejemplo clarísimo de capitalismo del desastre. En medio de esta crisis, estos empresarios le estaban vendiendo esas pruebas al gobierno de Puerto Rico a precios que nosotros no hemos podido determinar cuánto era la ganancia de ellos, porque ellos no han querido decir a cuánto ellos la compraron. Pero nosotros hemos corroborado que esas pruebas se estaban vendiendo entre 5, 10, 4, 3, 6, 7 dólares por ahí. Esa era la cantidad que se estaba vendiendo esa prueba. De hecho, yo tuve acceso a una cotización que se le hizo a un laboratorio de 500,000 pruebas en la misma empresa donde 313 LLC compró las suyas, y el precio que ofrecieron por 500,000 pruebas era $2.30, y ellos vendieron esas pruebas a 36 y a $45. Exacto. O sea, que la ganancia era estratosférica. En el caso de la transacción de 38 millones, los estimados que me han hecho las fuentes y que yo comparto contigo ahora, es que ellos se iban a ganar no menos de $25 millones en una transacción que no es mucho más compleja de hacer una petición tú y yo por Amazon. Exacto. O sea, eso básicamente era hacer una petición por Amazon, por correo, tramitar el transporte a Puerto Rico y ya. Y eso se hacía en nada. De hecho, el contrato original era que ellos firmaron ese contrato el 26 de marzo. Exacto. Y el compromiso era que esas pruebas iban a estar en Puerto Rico el 31. El 31 5 días después. Y a ellos se les iba a pagar el 31, el restante, $19 millones de dólares. Por supuesto, le cayeron 19 millones de dólares en la cuenta a un personaje ahí de un día para otro, sin ningún esfuerzo. Básicamente, como te decía, el proceso de comprar esas pruebas no era mucho más complejo que el que hacemos tú y yo cuando vamos a hacer una orden por Amazon. Exacto. Y todavía no hay quien descubra no es que no hay quien descubra, las informaciones están por ahí, pero todavía nos quieren hacer creer, por lo menos las contestaciones han sido que nadie intervino en eso, que eso allá salud. Y creo que te fuiste. ¿Estás por ahí otra vez? Estoy aquí, sí, no me había ido. Ok. O sea, la información es, por lo menos la contestación de la gobernadora el domingo fue que nadie intervino en eso, que ella nunca intervino porque eso es allá salud. O sea, que debemos creer que Adil Rosa, la persona de compra, Diana Bosch, y un tercero, que es el comprador, son los únicos responsables. Eso es lo que contesta la ella dijo en la conferencia de prensa que básicamente eso era un tema del Departamento de Salud. La verdad es que hay otras 4. Bueno, ahí está OGP. Perdóname. Sí, no te preocupes. Ahí está OGP, Servicios Generales. Exacto. OGP, Servicios Generales y el Departamento de Seguridad Pública. Bueno. Y hoy trasciende que también se pidió permiso al Departamento de Hacienda para hacer el adelanto. Sí, claro, y eso, fíjate, que está atado a lo que bien decía Concepción Quiñones del Hongo, y eso es lo que a mí me parece interesante de toda esta información, Benjamín. Concepción Quiñones del Hongo siempre dijo en la entrevista inicial
que se le hace de 1 hora a 15 minutos, que ella tuvo que pedirle permiso al Departamento de Hacienda para comprar unas pruebas. Eso está ahí. Así fue, ¿por qué? Porque le tenía que pedir permiso porque Puerto Rico, su constitución prohíbe que se paguen servicios por adelantado. Así claro, que... Pero entiendo que en una situación de emergencia ese requisito se puede obviar. Bueno, en eso estamos clarísimos. Por eso es que a mí me parece que no hay un hueco profundo en toda la información que ha trascendido en términos del Estado, porque no es posible que Concepción Quiñones del Hongo desde el día 1 esté diciendo, ojo, esto es fíjate que ella habla de las pruebas. La crisis de ella fueron las pruebas desde el día 1 y la manera en que se contrataba. Y hoy descubramos que en efecto el Departamento de Hacienda también tuvo información relacionada, porque es que le tienen que pedir permiso porque Hacienda no puede emitir un cheque de 19 millones de pesos. Así porque sí, en un momento de emergencia están liberalizados los procedimientos. Claro. Así que, bueno, yo creo que hay mucho todavía, Benjamín. Yo estoy tratando de confirmar una información que recibí que nos pone bien adelante sobre quién y quiénes participaron y estuvieron muy cerca de esta transacción. Te agradezco muchísimo que estés con Bonita Radio y cuando guste me puedes llamar y compartimos notas y discutimos, porque de eso se trata, de traer información y hacer análisis desde el periodismo acá en Bonita Radio. A tu orden, Carmen. Bueno, gracias siempre. Estuve con Benjamín Torrentay hablando precisamente de lo que nos viene molestando desde el domingo. Empezamos a recibir información y a partir de esas notas que sacó Benjamín con la compañera Wilma Regoitía sobre esta transacción millonaria que se dio en el momento más crítico de la pandemia. Y hablando con Benjamín, me parece que es importantísimo que visualicemos y volvamos a la entrevista de la doctora Quiñones del Hongo, Concepción Quiñones del Hongo. ¿Por qué? Porque de que el Departamento de Hacienda supiera de que presupuesto y gerencia, o gerencia y presupuesto, le han cambiado el nombre, ya yo ni me acuerdo cómo es. Además de manejo de emergencia y servicios generales. Ya nosotros habíamos hablado de servicios generales, manejo de emergencia y OGP que autoriza, pero que el Departamento de Hacienda también supiera Estoy aquí. ¿Aló? ¿Me estás escuchando? Adelante. Perdónenme, pero sí, se me desconectó el micrófono. Importante decir lo siguiente. Bueno, vamos a ver dónde nos quedamos. Señor director, ¿tengo que repetir lo que había repetido cuando el colega periodista salió del aire? Bueno, vamos a lo que
en resumen, me parece importante del análisis que llevamos con el compañero Benjamín Torres Gotay. Decía que lo más importante de este asunto es como corroboramos, como yo les decía ayer, todo el tracto que siguió esta orden de compra de 38 millones versus la conversación o las manifestaciones que hizo Concepción Quiñones del Hongo. ¿Por qué? Porque en aquel momento Quiñones del Hongo dijo que ella tuvo que ir al Departamento de Hacienda o pedirle permiso a Hacienda, no es físicamente, pero pedirle permiso a Hacienda para poder emitir un cheque por adelantado con relación a la compra de las pruebas. Hoy sabemos que Concepción Quiñones del Hongo estaba hablando de esa orden de 38 millones. Porque cuando ella específicamente dijo eso, a Jay Fonseca se lo dijo en el contexto de 1 millón de pruebas. O sea, que Concepción Quiñones, si el Departamento de Hacienda al que ella se refería, la transacción a la que ella se refería es la del 1 millón de pruebas, Concepción Quiñones del Hongo sabía de estas orden de compra. Ahora, ¿qué es lo importante? Además, que la suspicacia no falla. No falla. Ayer yo les dije que Concepción Quiñones del Hongo sabía el día que se fue que esto se estaba poniendo malo. Que aquí había algo que no olía bien. Y por eso dijo todo lo que dijo, que hoy es corroborable con toda la información que tenemos. ¿Por qué? Porque 38 millones, 19 millones de dólares se lo pusieron en las manos de un día para otro, como dijo el colega, a Robert Rodríguez López. 19 millones de dólares para una transacción que al día de hoy nosotros no sabemos a cuánto lo compraron. El colega dice que sus fuentes le dicen que pueden haberse ganado hasta 25 millones de dólares. El margen de ganancia, 25 millones de dólares del pueblo de Puerto Rico, de un pueblo quebrado, que la Junta de Control Fiscal ya se metió ayer y le dijo a la gobernadora, no te vistas que no va, ni esa que ya obviamente las habían cancelado por un problema de que no llegaron las pruebas, versus las de 313 LLC, que no sabemos si hay desembolso de fondos, pero también se está pidiendo, la Junta está pidiendo que se cancele. Me parece que lo más importante es seguirle la pista precisamente a quién intervino en eso. Yo dije, y lo vuelvo a repetir ahora, la gobernadora estaba muy nerviosa el domingo cuando atendió a los periodistas. Insisto y comparto el análisis del compañero, el gobierno que hace una conferencia de prensa a las 7:30 de la noche o no quiere que los periodistas vayan, eso lo digo yo. O como dice él, uno espera la renuncia de alguien, uno espera esto, mire, apaga la luz y vámonos, lo más grande. Pues no, no pasó. Y hoy, todavía hoy, estamos atendiendo un alza en los números que no tienen los números. Yo coincido totalmente con Benjamín. No los pueden dar porque en Puerto Rico no hay pruebas. No los pueden dar tampoco porque en Puerto Rico no hay un departamento de salud con cabeza, independientemente de que Mabel Cabeza ya no está ahí. No se trata de Mabel Cabeza, se trata de Mabel Cabeza porque no tenía la menor idea de cómo atender una agencia de salud pública, pero estaba ahí porque era amiga de Elías Fernando Sánchez Sifonte y Valery Rodríguez Erazo. Era la persona que estaba ahí, designada por estos dos cabilderos. Así es que eso, en resumen, después de haber hablado con Benjamín, me parece que es lo que es bien importante, a pesar de que hay gente que piensa que nosotros no debemos estar pendientes a la corrupción, que nosotros deberíamos estar pendientes exclusivamente a las medidas que está imponiendo la gobernadora, restringiendo, cerrando los supermercados. Pues mire, yo aquí voy a hablar de las dos cosas. Me parece una barbaridad que no tampoco tengan un proyecto definido con relación a esa orden ejecutiva, que sea un proyecto que incluso incide con la violación de derechos civiles. Y además de eso, voy a atender lo que está pasando detrás de la cocina
entrando por la cocina o saliendo por la cocina con grandes transacciones millonarias en medio de una pandemia en un país totalmente en quiebra. Imagínense si Salud no tenía el dinero, que Concepción Quiñones del Hongo incluso dijo que no podía firmar una orden porque no tenía esa asignación de dinero. También quisiera saber si se trataba de los 19 millones y por qué Hacienda los desembolsó tan rápido. Así es que, gente, aquí hay mucho por contestar y el gobierno de Puerto Rico no quiere contestar esas preguntas. Yo le hice una petición de información y voy a verificar si es el que me está llamando al secretario de Salud con relación a la ley IPA. Vamos a ver si es él, porque si es él, me parece. No, no es él. Me parecía, pero no es él. Tengo dos. Vamos a ver si es este. No. Porque usted sabe que mucho de lo que han dicho por no tener los números es que hay unos conflictos con la ley IPA. Pues yo le tengo una noticia, aparte de las estadísticas que están ahí. Hoy se elevó el número de contagiados. Le voy a pedir al señor director que nos ponga las imágenes. Hoy se elevó a por lo menos 500 personas contagiadas. Vamos a buscarlo aquí porque ustedes lo tienen en pantalla, lo van a tener, pero yo no lo tengo todavía. Porque todo ocurre tan rápido. Esos números te lo envían a las 6:50 de la mañana. ¿Cuándo te los envían, gente? ¿Cuándo te los envían? Pero está aquí. Hoy me los enviaron. Así que los puedo leer de aquí. Específicamente 60 nuevos resultados positivos. 2 personas perdieron la vida por el novel virus, según el Departamento de Salud. ¿Y qué es lo que me parece todavía más interesante? Que cuando nosotros le preguntamos directamente, y en las diferentes conferencias de prensa también ha sido así al secretario, el secretario alude a la ley IPA con relación a la información que no tienen. Pues mire, hoy hay 277 casos que no se sabe de qué municipios son. Sigue siendo, aumentó las muertes de los hombres, un 52%, un 48% mujeres, 298 versus 275. Las edades sigue siendo 50-59, el peor renglón demográfico. Son 136 versus 102 en el caso de 40-49. Fíjense que los casos o sea, los números más altos son de personas entre 20 a 59 años. Así es que, gente, esto hay que cogerlo en serio. Pero vamos a la alegación de la ley IPA. Cuando el secretario habla de la ley IPA, ustedes saben que la ley IPA es la ley de privacidad con relación a los pacientes y a la información de los pacientes. Pues yo les tengo una noticia y es que yo hablé con el secretario el sábado, que estábamos a 3 de abril. Perdón, a 4 de abril. Pues mire, desde el 15 de marzo, 7 días más tarde que la gobernadora de Puerto Rico emitiera el toque de queda, que también aludían a la ley IPA, hay un boletín de FEMA, no, es que les digo, del Departamento de Salud y Recursos Humanos del gobierno de Estados Unidos, HRSA, que establece el cambio y las excepciones a la ley IPA para manejar la pandemia. Entre las excepciones están todos los requisitos con relación al acuerdo que tiene que haber entre el paciente y su médico para poder descubrir información a los familiares. O sea, estamos hablando de las excepciones. Todo lo que tiene que ver con el directorio donde va esa información. Los requisitos de divulgación, ¿ok? Los derechos del paciente a ciertas restricciones, todo de acuerdo a la ley IPA. Esto es un documento de 5 páginas que está en la página oficial del Departamento de Salud de Estados Unidos. O sea, esto no fue que me lo envió una fuente, no, a mí me lo envió alguien y yo fui a la página oficial
Obviamente, para yo poder determinar que era un documento oficial. Ahí está todo. Y me dice el gobierno de Puerto Rico hoy que IPA no ha cambiado en nada y que hay que cumplir con IPA. Ustedes recuerdan que yo les había dicho que dónde está la asesora legal de la gobernadora. ¿Dónde está la principalísima asesora legal que viene del Departamento de Justicia de ser subsecretaria? ¿No se supone que esto es lo que esté atendiendo para que todos estén en la misma página y puedan hacer el trabajo como tiene que ser? Entonces uno tiene que concluir, como concluye el colega Benjamín Torres Gotay, que el problema es que el Departamento de Salud es un esqueleto. Pues yo quisiera saber qué es lo que es fortaleza. Porque si el Departamento de Salud no puede hacer una encuesta para obtener toda la información, una encuesta, no es ni una encuesta, perdón, es un cuestionario que se lo entreguen a los pacientes, que haya alguien que tome, supuestamente es el contact tracing que deberían hacer en las comunidades, pero para empezar es con el paciente que tiene la información, con el familiar. O sea que esa información no ha llegado, no ha salido de salud porque no la conocen y no ha llegado a los hospitales que no le están haciendo las preguntas a la gente. Si es que realmente, mire, esto es un documento oficial del 15 de marzo. Tiene 5 páginas. Búsquenlo. Búsquenlo. Ojalá que no, que nunca lo tengan que usar. Pero el día que tengan que usarlo para alguien, sobre todo divúlguenlo. Lo voy a colocar en la página de Facebook. Le digan, cuando le vengan con el cuento, no, que eso es ley IPA, mira, aquí ninguna ley IPA, míralo aquí. Hazme el favor, toda esta información y me la pones ahí, porque eso es lo importante. Por eso es que no tenemos información, porque ellos no saben ni lo que el Departamento de Estados Unidos, de Salud de Estados Unidos está diciendo con relación a la ley IPA. Eso es lo que hay en el pipeline. Voy a las preguntas de ustedes y a los comentarios. Lourdes Ruiz Díez Muro, ineptitud total. Lourdes, yo a veces pienso que me estoy enfrentando a una película de terror. Que yo me levanto y no, que lo que voy a ver es algo que no puede estar pasando. Pero cada vez que llegan, cada vez que me informan, cada vez que me llaman, oiga, el Departamento de Salud, yo estoy de acuerdo con el colega. La ley 7 votó mucha gente en el 2009. Esa gerencia intermedia, esa sapienza del Departamento de Salud se fue, los votaron. Sobre todo con el criterio de que eran populares, porque eso fue lo que quiso hacer. El problema es que se llevaron a muchos del Partido Nuevo Progresista, porque, como dice una amiga, lo que pasa es que los populares nunca dejan nunca sacan a los PNP, se quedan ahí y trabajan. Por eso votaron a muchos del Partido Nuevo Progresista. Pero allí hay gente buena también. Allí hay gente, incluso de la nueva gerencia, que pueden estar afiliados a uno u otro partido, que están avergonzados de lo que está pasando y que quisieran que esto cambiara de la noche a la mañana. Va a ser bien difícil. El que venga va a tener que volver a crear un departamento de salud y sobre todo, va a tener que bregar con el modelo Albona, porque los PNP los revivieron con esta pandemia y no hay quien nos despinte de que lo que tiene que volver son los hospitales públicos o las instituciones que respondan al Estado, no que respondan a la cuenta de banco de los dueños de las corporaciones. Elsa Gómez dice la reforma, exacto. Naida Camacho, están más perdidos que un juez visco, pero para la corrupción y la ineptitud tienen visión 2020. Ese es el problema. Elsa dice, de eso se encargaba AFAS. Exacto, cuando había AFAS. Ahora no hay ninguna. La Administración de Servicios de Salud, de Financiamiento de la Salud. Tiene razón, es una película de terror. Yo de verdad, yo les confieso que todos los días me levanto con la misma idea. Una emergencia nacional va por encima de cualquier ley IPA. Exacto, lo hemos dicho 1000 veces, pero como te digo, y precisamente, Maritza, entra y ve ese cambio, ese boletín, porque eso es lo que está diciendo. Ante la emergencia, estos son los ajustes. No hay manera. Es que, ¿cómo es que no van a retar la ley? Insisto, ¿cómo es que son abogados y son gente que supuestamente conoce el derecho y no se atreven a retar la ley? Pero si para eso están las leyes, para retarla. En un momento de emergencia, ¿cómo es que hay ley IPA? No hay ley IPA. Dame toda la información aquí. Y ese es el banco de información. Después brego si tú me vas a demandar, etcétera. No. Lo más importante, yo no te estoy preguntando el nombre.
es dónde vives, la edad y sobre todo con quién te relacionaste. Díganme que no. Rosselló, padre desarticuló el departamento hace 20 años. Exacto, Elsa, de esa es la reforma que estamos hablando, que destruyó el sistema de regionalización de hospitales y CDT como el modelo Albona. Pero ahora ellos lo están reviviendo. Yo no sé lo que van a hacer. Digo, ellos o el que gane. Willow Colón Gil, fortalece el cementerio. Más terrible todavía. Yulín ya denunció que sus números no están incluidos. Eso es cierto. El municipio de San Juan no los incluyen. Y no están incluidos, Sonia. Voy de arriba de abajo hacia arriba, porque si no, gracias por traer ese tema de ley IPA. Gracias a ti, Lourdes. Yo creo que es súper importante, gente. Nosotros acá lo que estamos haciendo es trayendo información tanto del COVID y de la manera en que nos debemos de proteger, como de los asuntos gubernamentales y la fiscalización que no podemos dejar de hacer al gobierno de Puerto Rico en esta y en cualquier otra situación. Porque esto causa muerte y esto también. Si nos siguen robando el país, en efecto, en medio de una pandemia, la gente se va a morir. Y ahí están los 4.645 personas muertas de María. No hay de otra. No, que no me traten de vender que esto es diferente, porque no hay de otra. Esto está ahí, son los mismos, como dice la gente. Y por eso quería comparar notas con Benjamín sobre la audiencia que tienen ellos en sus diferentes redes. La gente no confía por culpa de las actuaciones de ese mismo gobierno, de esos mismos políticos. Y ojalá nos equivoquemos, pero lo que va a detener esto es si no le quitamos el guante a la cara. Porque yo voy a ver qué van a hacer las diferentes agencias, incluida el Departamento de Justicia, que todavía no dice nada. Omaira Pastrana está por ahí, Elizabeth Carrasquillo Ortiz, está todo el mundo, la diáspora como siempre, Eneida Soto, saludos Eneida, no le importa ser desenmascarados, van tras su droga, que es el dinero y el poder. Es brutal. María Titi, según John Hopkins, 573 confirmados, es la página que usan los médicos. Sí, es cierto. Esa es la página del Departamento de Ingeniería y Ciencias de John Hopkins y es la que usamos nosotros acá. Son 573 y 2 personas más muertas. De hecho, vamos a buscar ese número. Vamos a buscar el número de John Hopkins porque también voy a terminar con algo triste por demás, que es la muerte de una persona que no necesariamente todo el mundo reconoce, pero tiene cierta relación con personas, tiene una relación directa, es su cuñado, y quiero compartirla con ustedes un poco para insistir en lo que debemos hacer, que es quedarnos en las casas, protegernos nosotros. Olvídese del gobierno. En este país hay país, lo que no hay es gobierno. 369.069 personas en Estados Unidos, que es el país líder hoy del contagio del coronavirus, seguida por España, 140.510, Italia, 132.547. Ayer, tanto Italia como España sintieron mermas. Es increíble lo que voy a decir, pero en el número de muertes por el coronavirus y en el número de contagiados. No súper grandes como que están aplastando, pero están empezando a sentir las fuertes medidas que están tomando allí con relación al asunto. En el caso de Puerto Rico, en efecto, 573, como nos dijo muy bien nuestra corresponsal científica, amiga María Titi O'Neill. Toda la ley debe tener la excepción o regla especial. Nancy Vázquez, cuando la pandemia del AH1N1 en 2009 hizo público el fallecimiento de mi adorada hija por lo mismo. Escondieron el pueblo que el virus había llegado a Puerto Rico, el gobierno PNP, gobierno del 2009, gobierno PNP 2020. Nancy, lamento mucho ese comentario que nos traes por la muerte de tu hija, pero sí, eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Y ahora tenemos más medios que nunca. Por eso yo insisto en que la responsabilidad también es de nuestra audiencia. Infórmese, cuestionennos, fiscalicen el trabajo que estamos haciendo. A mí no me envíen todas las asignaciones porque ustedes saben que aquí somos, mire, 2 y a veces 3.
Así es que nosotros hacemos mucho con la poca capacidad que tenemos porque no tenemos empleados ahora mismo. Nada más los técnicos y ya ustedes saben que no pueden venir. David Esperón está remoto. Pero sí, háganlo. Cuestionen a los medios que tienen la capacidad de seguir informando y exíjanle. Exígenos a todos que tenemos que traer la información, no importa quién sea ni qué sea. Siempre con contundencia, siempre con la veracidad, con documentos. Esa es la única manera que nosotros aquí en Bonita sabemos investigar. Nos tenemos que ir, pero yo los voy a dejar con lo siguiente. Murió Fausto, el nombre completo de Fausto Arias, músico de República Dominicana y el cuñado de Mili Quesada. ¿Se acuerdan de Mili Jocelyn y sus vecinos? Este hombre era uno de los trompetistas de esa orquesta, donde empezaron Mili y Jocelyn. Jocelyn y su hija también son positivos al coronavirus y según Mili Quesada ha pasado lo peor en términos de los síntomas, pero son positivas al coronavirus. Fausto Arias aparentemente no dejó de ir a hacer el culto que siempre hacían en la ciudad de New Jersey, donde tenían una iglesia. Y en efecto, tuvo el viacrucis de ir a 3 hospitales. Estamos hablando de New Jersey, de la ciudad de New Jersey, la segunda después de Nueva York con más casos positivos al coronavirus. 3 hospitales, y dice Mili Quesada en una intervención con un colega periodista de Miami, que en el 3er hospital, Jocelyn y su hija rogaron porque lo atendieran, porque lo dejaran recluido, y allí murió. Esos son los cuentos de horror de Estados Unidos. Esos son los cuentos de horror de la gente que no le ha hecho caso a utilizar los mecanismos que nosotros tenemos en la mano, que son quedarnos en casa, tratar de controlar la salida en el caso de que tengamos que ir a comprar comida, porque definitivamente hay una necesidad y por eso es tan importante manejar cada caso independiente, la complejidad de las personas de edad avanzada, etcétera. Por eso hay que tener sensibilidad para hacer un proyecto alrededor de esta pandemia, que no puede esperar a mañana, que tiene que ser ahora. Pero como sabemos en el caso de Puerto Rico, ¿dónde está el gobierno con relación a ese proyecto? Nosotros tenemos que buscar las maneras. Usted tiene un vecino, una vecina de persona de edad avanzada, no se puede acercar, la protección, busque quien la tenga, busque hasta debajo de las piedras. Trate de hacer motor pool para ir a buscar comida, para ir a comprar los alimentos que tiene que comprar. Eche mano de cualquier desinfectante, obviamente que no sea nocivo para su salud. Empiece, o sea, tenemos que hacer todo eso que nos dicen desde el día 1 hasta el día de hoy para que no nos ocurra esto. Porque definitivamente no creo que en Puerto Rico haya gobierno que detenga un contagio múltiple a base de la demostración que nos han hecho hasta el día de hoy. Así es que son las 11:57 de la mañana. Yo sigo investigando. Voy a tratar de traer el cuento completo de la transacción, por lo menos de quiénes fueron las personas que estuvieron ahí bien cerca con estos contratistas a la hora de que le dieran un contrato que, como dice Benjamín, iban a dar un palo. Iban a dar un palo. Así es que recuerde, YouTube, Bonita Radio. Allí se puede suscribir y le llegan nuestros programas después que estamos en Facebook. En Facebook siempre tratamos de hablar con ustedes. Tratamos de interactuar con una audiencia que merece que nosotros tengamos que compartir esos mensajes que a veces se nos van, que ustedes muy bien me traen. Y sobre todo compartir la información y la manera de tener una visión más amplia de lo que está ocurriendo en el país en este y en cualquier otro momento. Que va a iVoox y iTunes y allí están nuestros podcasts. Pero sobre todo, si cree que debemos seguir, bonitasradio.net todavía está recibiendo donaciones. Así es que bonitasradio.net, va allí, le dan las instrucciones y es bastante sencillo. A la derecha
En ese machón está el PayPal y las tarjetas de crédito y eso se va directamente a la cuenta de la corporación. Éxito, nos vemos a las 5. ¿En Qué Palo es Noticia? Buen provecho.